Durante muchos años, Stephen King ha sido nombrado el maestro del terror. Y efectivamente, es uno de los más grandes autores de este género. Y aquí vamos a platicar de uno de sus mejores libros, y en el cual no solo da clara muestra de su maestría, sino se atreve a romper con el estilo que tenía durante muchísimos años. Mr. Mercedes es la obra de este video. Para comenzar, me gustaría aclarar una cosa muy importante. Mr. Mercedes no es una historia convencional de terror de Stephen King. Mr. Mercedes es una historia policíaca. Sí, efectivamente, una novela negra. Raro, ¿no? En un maestro del terror, en donde estamos acostumbrados a elementos sobrenaturales, a elementos extraterrestres. Pues aquí no vamos a encontrar nada de eso. Aquí es una novela policíaca tal cual. Vamos a conocer de qué trata Mr. Mercedes. Esta novela nos narra la historia de un detective que durante sus años de activo fue muy bueno, resolvió muchísimos casos, pero que ahora en sus años de retiro está empezando a enfrentar esa, número 1, soledad, y número 2, esa espina, esa duda, esa inquietud, esa incertidumbre de que no pudo resolver algunos casos, entre ellos el denominado asesino del Mercedes. Y el asesino del Mercedes recibe este nombre ya que una madrugada en la cual había muchísima neblina y estaba una fila muy larga de personas esperando a que diera inicio una feria del empleo y obtener una postulación a alguna de las vacantes que se iban a ofrecer, llega un vehículo que repentinamente se deja ir a toda velocidad contra la fila de las personas que estaban buscando una oportunidad laboral y tras arrollarlas asesina sin piedad y sin miramientos a 8 personas y deja lesionados a 15 más. Después de darles ese brutal golpe y ese acto tan violento, tan crudo, se echa en reversa y se da la fuga. Así de sencillo aparentemente es el inicio de esta obra. Pero no es sencillo, porque la manera en que nos empieza a narrar, en que nos empieza a envolver, a sentir, a ponernos en el papel de la fila, de las personas que estaban en la fila, es impresionante. Es ahí donde da muestra de esa maestría Stephen King. Bueno, el punto es que pasa tiempo después del retiro de Bill Holtz y que no logró resolver este caso. Repentinamente recibe una carta, una misteriosa carta en correo tradicional, en donde le dice que él es el asesino del Mercedes y que lo está viendo y que seguramente en sus años de retiro, en su periodo de retiro, tiene dudas de su existencia, tiene dudas de seguir vivo y que seguramente está pensando en cometer suicidio. Esto comienza a mover las entrañas de Bill Holtz porque se empieza a sentir observado, pero se percata por ciertos aspectos que vienen plasmados dentro de la carta que efectivamente puede tratarse del asesino del Mercedes. Y no necesitamos más para que nos enganche y nos lleve de la mano Stephen King a lo largo de esta historia, que sin lugar a duda es muy buena. ¿Quiénes son los personajes? Como ya les comentaba, Bill Holtz, número 1, que es un detective en retiro y que por cómo se da la historia, al parecer, se va a poner nuevamente a buscar al asesino del Mercedes. Número 2, y no es spoiler, vamos a conocer al asesino del Mercedes, Brady Hatfield. Tampoco es un spoiler porque desde el inicio Stephen King nos dice abiertamente quién es el asesino. Extraño, ¿no? Pero bueno,
Ese es el punto y esas son de las partes interesantes de esta novela. Siguiente personaje es Jerome, que va a ser uno de los aliados y una de las personas o personajes que va a ayudar al detective a desenmarañar esta madeja de nudos y se van a percatar que el asesino realmente está más cerca de lo que ellos se pueden imaginar. Y por último, un personaje que parece que es incidental y que no tiene mucho peso, pero que posteriormente se va a hacer de mucha fuerza, de mucha potencia a lo largo de las narrativas o de las historias de Stephen King. Conoceremos a Holly Gibner, que posteriormente tendría su propio libro. Como ya les había adelantado, Mr. Mercedes es una novela negra, una novela policíaca tal cual, en donde hay un asesino y alguien que está detrás de él para capturarlo. Pero no es una novela de cuarto cerrado en donde tenemos que investigar y tratar de rebuscar quién es el posible asesino. No, en esta ocasión, como ya les había comentado, Stephen King desde sus primeros capítulos nos dice: este es el asesino y de esta manera va a funcionar la historia. No tenemos que desenmarañar quién es el asesino, ya lo sabemos. Lo que sí tenemos que descubrir e ir conociendo es precisamente si es que llegan a atraparlo y cómo es que llegan a atraparlo. Pero todo lo que va aconteciendo precisamente en este periodo hasta que llega a su desenlace la historia. Siguiente punto, también como ya les había comentado, no vamos a encontrar ninguno de los aspectos sobrenaturales que ya nos tenía muy acostumbrados a Stephen King. No vamos a encontrar una aparición, un espectro, una energía, un fantasma, apariciones hasta cierto punto extraterrestres. No, todo eso queda fuera. Es una historia plenamente objetiva, plenamente tangible como pudiéramos tenerla en la realidad. Y de hecho ese es otro de los puntos que hay que destacarle a esta novela. Su pertinencia y su realismo refleja tal cual podemos ver la sociedad hoy en día. El uso de la tecnología, de los salones de chats en internet, de los correos electrónicos, el cómo todavía existe esa añoranza por esa vieja costumbre que había de escribirse cartas hace ya muchos años, pero está esa migración hacia la parte tecnológica. Tenemos también toda la pertinencia psicosocial que hoy en día vivimos. Tenemos problemas hoy en día, podemos verlo en ciertos puntos de Estados Unidos, de estudiantes que hacen tiroteos, de terrorismo, y sobre todo este es el punto donde pone el mayor énfasis Stephen King, el terrorismo, esa parte donde precisamente se altera la psicología y se vive con ese temor de qué puede pasar, qué va a suceder, y esas son las partes de pertinencia actual que da realce y da muestra magistral Stephen King de que es indiscutiblemente un maestro. Precisamente dentro de esta narrativa de pertinencia nos pone en un planteamiento de que lo que va mal puede ir peor, y efectivamente dentro de la historia lo que va mal va peor y va a llegar a un punto en donde va a desesperarnos el tema de terrorismo, de esa presión psicológica para llevarnos a buscar el desenlace y cómo pueden atrapar a este asesino. Y en ese sentido, precisamente, da muestra de su narrativa, del uso del lenguaje y la forma en que nos atrapa desde las primeras páginas y cómo nos va llevando a lo largo de la historia. Yo tuve la oportunidad de leerlo en inglés y algo que es de destacar y se los recomiendo es el uso, por ejemplo, del lenguaje y de sinónimos, que cuando hacemos la traducción al español pierden cierta pertinencia. En inglés da muestra precisamente de otro de los puntos por los cuales también es llamado maestro, no solamente por las historias tan buenas que nos atrapan, sino la narrativa, la estructura, la construcción literaria que tiene, la verdad es indiscutiblemente buena. Otro de los aspectos que es magistral y que es fundamental tenerlo preconcebido es que esta historia va a ser un viaje, y más que un viaje nos va a sumergir en la mente de un asesino, en la forma en cómo este asesino, Brady, empieza a construir toda esa maquinación y esa psicología para llegar a
abocar en esos asesinatos, en esa búsqueda de crear. Y ahí nos hace la siguiente invitación a reflexionar: ¿es locura o es maldad? Porque podríamos decir, esta persona está enferma mentalmente, pero también podríamos decir, tiene muchísimo mal y muchísimas ideas negativas en su interior, y que han sido formadas a lo largo de toda su historia, porque también conocemos cuál fue su infancia, qué pasó dentro de su entorno familiar, y son, insisto, cosas muy pertinentes y que realmente muestra la solidez y consistencia de cada uno de los personajes, en este caso particular del asesino. Y por último, uno de los puntos a destacar es precisamente que la historia de este libro, Mr. Mercedes, germinó desde una ocasión que iba Stephen King manejando su vehículo y escuchó en las noticias una situación muy similar a la que planteó en el libro. Obviamente cambia ciertos aspectos, y de ahí se detonó precisamente el querer hacer esta historia. Creo que es de los pocos libros que no le he encontrado algún punto que no me haya gustado. Y no es que sea un fanático de Stephen King, me gusta ser muy objetivo a la hora de leerlos, pero como ya les comentaba, está tan bien construido, tan bien narrado, los personajes son muy sólidos, que para mí, hasta este momento, no le he encontrado algún punto que diga, no me gusta, me faltó, no. Quizá al inicio sí esperaba alguna parte del tema sobrenatural, porque es algo que venía inherente a Stephen King, pero cuando uno se da cuenta que la historia no va a ser por ahí, la toma como tal y la empieza a leer como novela negra, como novela policíaca, y ya no esperas ver algo sobrenatural. De hecho, esperas que no ocurra nada sobrenatural, precisamente para que te pueda llevar por esa línea y que no vaya a romperla. Y efectivamente, no nos defrauda, va por esa línea. No así libros posteriores, como por ejemplo El Visitante, en donde también es una novela negra, policíaca, pero sí empieza a mezclar algunos aspectos sobrenaturales, y también es muy buena, tiene pertinencia, y quizá más adelante hablemos sobre ella, pero en este momento se les puede decir que si esperan algo sobrenatural, lean El Visitante, que pertenece también a esta misma saga, pero si esperan o buscan solamente una novela negra, esta es la indicada, Mr. Mercedes. Perfect. De acuerdo a palabras del mismísimo Stephen King, esta es una de las historias que siempre quiso narrar, pero nunca la había querido hacer para no defraudar a sus lectores, aquellas personas que leían o leemos sus libros esperando encontrar ese tema sobrenatural, ese miedo, ese qué va a pasar o cuál es la fuerza negativa que mueve a los personajes para que cometan algo extraño, algo alienígena. Es algo que siempre vamos a ver en los libros de Stephen King, pero precisamente por eso era esta la novela que siempre quiso hacer, pero no se había atrevido para no defraudarlo. Y no nos defraudó. Es una delicia de libro poder leer esta novela que se atrevió, y qué bueno que se atrevió a escribirla, porque posteriormente dio pie para que años más tarde, en 2017, se hiciera la edición televisiva de esta misma serie, de esta misma novela, y bajo la batuta de Stephen King. ¿Y por qué se involucró Stephen King en esta serie televisiva? Es un detalle histórico quizá muy pequeño que no todos conocen. Cuando le da la oportunidad a Stanley Kubrick de que hiciera la adaptación cinematográfica del Resplandor, Stanley Kubrick, con toda esa maestría, esa genialidad del lenguaje cinematográfico, toma la historia y se toma la libertad de hacer algunos ajustes que eran necesarios para que la historia fuera realmente pertinente y creíble dentro del lenguaje cinematográfico. Y algunos de estos cambios no les gustó a Stephen King. Este elemento del que hago alusión es precisamente uno de los puntos más icónicos que tiene la película del Resplandor. El laberinto no existe en el libro. En el libro son otros elementos, no les digo para que también lo lean, pero el icónico laberinto en donde Jack Torrance se pierde, en el libro no existe, pero sí existe otro elemento natural que tiene a la vez un elemento sobrenatural
que le da pertinencia en el libro y dentro de ese contexto que mueve a Jack Torrance. Y esto fue el hecho de que Stephen King no quisiera que se volvieran a hacer adaptaciones de sus novelas si él no estaba involucrado. En el caso de la adaptación de Mr. Mercedes, estuvo desde inicio al final de la producción, del rodaje, de la edición, para estar cuidando que realmente la historia fuera muy apegada a lo que se pudiera plasmar en el libro. Pero aquí no tenía ningún conflicto. Tal cual está plasmado en el libro, puede ser transmitido en un lenguaje cinematográfico o audiovisual sin problema alguno, porque no tiene, como ya les decía, ese elemento sobrenatural. Y es así como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado y no se olviden de seguirnos. Vamos a seguir teniendo videos de más libros, de más actividades, más cultura, más viajes, más lugares que conocer, más aventura. It's a fantastic show. Y recuerden, lo importante es conocer.